mensaje sacuda y mueva nuestros corazones. Quiero compartirles que desde hace más de 3 meses y medio el Señor lo ha venido haciendo conmigo. De veras, es un mensaje que el Señor lo puso muy fuertemente en mi corazón y ha venido trabajando en mí y dándole forma y confirmándolo en muchos momentos y de muchas maneras. Así que quiero estar convencido, y de hecho lo estoy, que este es un mensaje que viene del Señor y no porque me haya sido asignado simplemente por un calendario de prédicas. A ver, papás, ¿quiénes son papás aquí? Y mamás y papás, aquí estamos hablando de gentilicio, o sea, papá, mamá son papás. No, aquí no hacemos diferencia como hacen en otros lados. Aquí todos hijos de Dios. Amén. Cuando sus hijos, tal vez hijos adolescentes, van a ir a alguna actividad y ustedes sienten que las cosas no están muy por ahí, ¿qué hacen? Advierten, ¿cierto o no? Les advierten y les dicen, miren, tengan cuidado, las cosas por ahí, presten atención. Si ven algo, no lo hagan, no vayan por ese lugar. Y hay una advertencia, y esa advertencia surge del corazón de un padre y una madre que aman, porque identifican que hay un posible peligro. Pues déjenme decirles que nuestro Padre igual nos trata a nosotros, de igual manera, porque nos ama, nos hace advertencias en un momento que es necesario. Y el mensaje que el Señor puso hoy se llama ser vigilantes. Y ser vigilantes es observar, ver, darse cuenta qué está pasando. ¿Ya? Estamos en situaciones de veras complicadas. Y esa advertencia que el Señor nos está dando es porque Él conoce perfectamente que hay un peligro. Y los tiempos que estamos viviendo el día de hoy son tiempos peligrosos. ¿Coinciden conmigo? El problema es de que muchísimos cristianos no se están dando cuenta, y posiblemente nosotros no nos estamos dando cuenta del peligro que hay en este tiempo. Y no me estoy refiriendo al peligro natural, que es real. Estamos llenos de conflictos en el mundo entero, conflictos en los continentes, en todos ellos. Muestra de ello es Guatemala, el conflicto que estamos viviendo en este momentito. ¿Quién tiene la razón? Solo el Señor sabe. Pero el tiempo es peligroso porque nos puede a nosotros mover hacia opiniones o creencias o tomar algún partido en ese sentido, porque estamos viviendo un relativismo completo en la sociedad y en el mundo el día de hoy. Y tenemos que prestar atención a ese relativismo y poder saber qué es verdadero y qué es falso. Y el Señor nos está llamando a nosotros a poder identificar lo verdadero de lo falso. Porque el mundo está lleno ahorita de falsificaciones, de todo tipo. Y falsificaciones que aparecen genuinas y no lo son, y engañan. Estamos viviendo un tiempo de relativismo y apariencia. Todo es apariencia. El día de hoy no sé si se han dado cuenta. Como que la esencia, lo valioso, lo importante ha pasado a un segundo plano y todo es una apariencia, apariencia en la moda, apariencia en la forma de hablar, apariencia en el vestir. Miren, todo es aparente y lo aparente es efímero, ¿verdad? Estamos rodeados, mis hermanos, y esa es una de las advertencias de información falsa y semi-verdadera que conducen al error y al engaño. Y a nosotros como hijos de Dios, estas informaciones falsas con ciertos niveles de verdad nos pueden conducir a nosotros al error espiritual y al engaño espiritual, que es el más peligroso de todos. ¿Y qué es lo que persigue este relativismo y este rodeado que estamos nosotros de tanta información falsa y semiverdadera? Lo que buscan a los hijos de Dios es desviarnos de la verdad de la palabra, pretendiendo presentarnos a nosotros verdades relativas.
Y en el reino de Dios lo relativo no tiene cabida. El reino de Dios es un reino de absolutos, porque Dios es absoluto. Amén. Jesucristo es absoluto. Su palabra es absoluta, por lo menos para nosotros. Amén. Amados hermanos, necesitamos tomar conciencia de la realidad que nos rodea. Esta realidad que nos rodea es seductora, es engañosa, produce una especie de somnolencia y somnolencia espiritual. Y hay que tener cuidado de eso, porque esa somnolencia, ese engaño nos hace ver más allá. Necesitamos ver más allá de lo accidental o lo aparente. Necesitamos preguntarnos cosas esenciales cuando nosotros estamos recibiendo algo, alguna información. Ser capaces de discernir en el tiempo presente lo que Dios está diciendo, ver lo que está sucediendo. Señor, ¿qué dices tú en relación a esta situación? No lo que están diciendo las redes sociales, no lo que están diciendo los políticos, no lo que están diciendo los comentaristas. ¿Acaso ellos tienen la verdad? ¿Quién tiene la verdad? El Señor nada más. Y como hijos, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues a papá. Pero, mis hermanos, hay una advertencia. Se hace difícil cuando como hijos de Dios podemos encontrarnos acomodados en pensamientos relativistas, en esquemas, en estructuras que nos generan una comodidad que qué rico, ahí estamos, no hay problema. Estoy más entretenido en lo que el mundo me ofrece que lo realmente que es importante. Y andamos como Caperucita Roja en el bosque, ay, qué lindo el lobo, ¿verdad? Tengamos cuidado. En el Antiguo Testamento, la figura del atalaya era una figura muy importante. Existía el atalaya natural, que era aquel que era puesto en las torres de vigilia para advertir a una ciudad del peligro de ser invadida. Pero también el Señor levantó en Israel atalayas espirituales. Ejemplo de él es Ezequiel, donde advertía del peligro espiritual. Y aquellos que hacían caso de la advertencia salvaban su vida, pero aquellos que no lo hacían. Por eso la advertencia que el Señor nos está haciendo el día de hoy es para nosotros, para este tiempo. El atalaya significa centinela, mirar, vigilar, o sea, guardar la vigilia. Y el tema que nos está trayendo el Señor hoy es de ser vigilantes. De tal manera que como hijos de Dios hemos sido establecidos en un nivel superior a la atalaya que había en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo mora en nosotros y hemos sido llamados al nivel superior de ser vigilantes, de acuerdo a la palabra del Señor. Perdón, mis hermanos, ¿voy bien? Los veo muy calladitos. Qué bueno, porque a mí me sopapió el Señor primero. Y no me lo voy a guardar solo para mí. Bien, el tema que nos trae hoy es esta cita. Y por favor. Con mucho gusto, Tito. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
Tremendo pasaje, ¿no? ¿Quién me lo explica? Miren, los que hemos escuchado, estudiado y hemos oído prédicas de las 7 iglesias del Apocalipsis, no solo fueron iglesias históricas en su momento que tenían ciertas condiciones particulares que el Señor mostró y señaló, excepto 2 de ellas. Señaló problemas. Pero cada una de esas características de estas iglesias están presentes en nuestra vida el día de hoy. Y el evitar reconocer que eso es real es un error de parte nuestro. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta que la palabra muestra condiciones de nuestro corazón. En cada uno de nosotros puede ser diferente, pero ahí están. Y es necesario, si queremos nosotros caminar con el Señor, que podamos descubrir en nuestro corazón qué es lo que hay que la palabra nos muestra, para poder entrar en un proceso de corrección. Amén. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es analizar un tanto esta parte de la palabra. Y vamos a ir, primero, el Señor dice, el que tiene las 7 estrellas. El Señor conoce todo. Él es la luz total, completa, plena. Él es. Y ante su luz no se oculta nada, absolutamente nada. Por eso nos dice, yo conozco tus obras, porque Él es omnisciente y Él lo sabe todo. Conozco tus obras, ¿a quién le está hablando? Pues le está hablando a Tito. ¿Solo a mí? A cada uno de nosotros, a sus hijos. Te conozco, hijo, te conozco, hija, conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Esta afirmación sí es bastante seria. La palabra nos dice en 2 Timoteo 3, del 5 y verso 7, cuando Pablo le habla a Timoteo y le advierte, por favor. 2 Timoteo 3, 5 y 7, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando el Señor dice, conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto, nos está hablando de apariencia. Pura apariencia. Aquellos que aparentan ser cristianos, aquellos que están metidos en estudios de todo tipo, de toda naturaleza, están llenos de conocimiento en la cabeza, pero ese conocimiento nunca se cuajó en sus corazones. Por eso dice, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Aquellos que aparentan una conversión, aquellos que tienen el lenguaje de cristianés. ¿A cuántos conocemos? Que utilizan el nombre de cristiano como una moda al día de hoy. Y eso no es así. Nosotros como hijos de Dios necesitamos vivir en la autenticidad que Cristo nos concede a nosotros en la cruz del Calvario. Y poder descubrir si en nuestro corazón hay algo que nos lleva a querer aparentar algo que no somos. Y eso evita que descubramos nosotros la necesidad que hay en nosotros, en nuestro corazón. Esa necesidad la tenemos que expresar, porque si solo vivimos de fachada, podemos engañar a los demás, pero no a nosotros mismos. Sí podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no al Señor. Aquellos que dice los cristianos nominales. Escuché esta frase de un hermano y realmente me llamó poderosamente la atención. Flores plásticas sin olor. Bastante expresiva, ¿no? Una flor plástica sin olor es tan bonita por fuera, pero no tiene sustento, no tiene vida. Aquellos que tienen fama de espiritualidad, podemos tener títulos de cualquier naturaleza, pero el título no nos da la verdadera espiritualidad de esa relación íntima con el Señor. Y lo peor es que si estamos pasando por eso o parte de eso, el problema es que no lo podemos creer nosotros mismos, ese autoengaño. Y aún así,
los demás lo pueden creer. ¡Hala, ese hermano qué espiritual! Ese sí es cayón usted. ¿Cómo habla? O esa hermana es poderosa. Y nos hemos dado cuenta en el tiempo de tantos hombres y tantas mujeres que se levantan con esa imagen de espiritualidad y posteriormente nos damos cuenta que el fruto de sus vidas es un fruto vacío. Y han llevado engañados a muchísimos y engañados ellos mismos. Amados hermanos, esta es una advertencia para que no nos pase a nosotros. El Señor nos ha dado una identidad de hijos. Y la identidad de hijos es auténtica, es genuina. Y no debemos aparentar algo que no somos. Porque la dignidad que el Señor nos ha dado va mucho más allá de lo que nosotros creemos que la tenemos. No logramos entenderla todavía. Y dice, sé vigilante. Aquí está la instrucción importante. A ver, patoja, ponte pilas. Empecé a ver qué es lo que está pasando. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, las advertencias del Señor están en su palabra. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y el mundo que nos rodea y todo su sistema, ¿qué es lo que busca? Aletargarnos. Estamos rodeados de tanta situación que trata de aletargarnos. Y nosotros tenemos que ser sobrios y velar, ponernos las pilas, como decimos en buen chapín, ¿verdad? El problema de cuando se hace esta advertencia es dirigida a aquellos que dejaron de estar prevenidos, se acomodaron. Pregunto, ¿me he acomodado? ¿He dejado de estar prevenido? ¿No estoy prestando atención? Ser vigilante, mis amados hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, es un imperativo, no es una opción. Porque el Señor quiere hijos e hijas victoriosos en Él. En Él. No por nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que ponernos en vela, estar despiertos, estar atentos al peligro que nos rodea. Y por eso también nos dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Hay algo todavía ahí que puede rescatarse. Lo presenta en la iglesia de Sardis, pero habla a nosotros. En nosotros todavía hay algunas situaciones que necesitan y pueden ser rescatadas. Lo que está para morir es cuando podemos correr el riesgo nosotros de dejar las cosas que sí son importantes y enfocarnos en aquellas que no tienen importancia. Poner un ejemplo. Vemos a los jóvenes el día de hoy en sus aparatos electrónicos enfocados en los juegos, ¿verdad? Ahí están juegue. Y resulta que es hora de hacer tareas, pero prefieren estar jugando. El estudiar y la tarea es lo importante. El juego es una entretención. Entonces, se distraen más en esa entretención que en lo que es verdadera importancia. Y posteriormente vemos el fruto de eso. ¿Me explico? Si las brasas de nuestro corazón no son pronto avivadas, en el caso que eso sea en cada uno de nosotros, cada quien sabe. No estoy señalando a nadie. Cuando yo hice esto y el Señor me lo mostró, siempre me pude ver a mí mismo. Y traté de identificar y me mostró tantas cosas. Si esas brasas pronto no son avivadas para que surja nuevamente la llama, ¿qué va a pasar? Se van a apagar. ¿Ya? Por eso en 2 Timoteo 1:6 dice el Señor, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego es del don de Dios, es del Señor, es el fuego de su espíritu. No es nuestra apariencia de espiritualidad que podemos mostrar un fuego. ¡Hala! ¡Qué poderoso el hermano, la hermana! ¡Qué fogoso en el Señor! No, es del Señor, no es nuestro.
Y nosotros necesitamos avivar ese fuego, porque si Pablo se lo dijo a Timoteo, es porque Timoteo lo necesitaba. Y vemos a Timoteo como un varón del Señor. Y nosotros lo necesitamos. Yo sí lo necesito. Y avivar significa volver a la vida de entre los muertos. Por eso el Señor dice en Apocalipsis y afirma las otras cosas que están para morir. Es volver a la vida de entre los muertos, o sea, resucitar a un moribundo. Alguien que está a punto de morir y se le aplica resucitación y se le aplica oxígeno y vuelve a la vida. En lo espiritual también sucede. Por eso es el llamado y la advertencia del Señor. Efesios 5:14, por favor. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quién es el único capaz de levantar entre los muertos? Solo Jesucristo. Si estamos aletargados y dormidos, ¿qué nos está diciendo? A ver, despiértate. Despiértate. Aquí en la asamblea, escuchando el mensaje, podemos adormitarnos, ¿o no? Entonces, ¿qué nos dice? Despiértate. ¿Por qué? Porque es una trampa de nuestra carne y del enemigo en que no recibamos el mensaje que el Señor nos quiere dar. En una oportunidad alguien dijo: miren, ando una pistolita de agua. Al que vea así somnoliento, yo le voy a echar agua. Imagínense aquí con una ametralladora de agua, ¿verdad? Es una broma, es para que nos despabilemos un rato. Luego dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa imagen es un ejemplo, ¿no? Mis obras por mí mismo, bajo mis propios parámetros, con mis propias fuerzas, delante del Señor son como trapos de inmundicia. Eso dice la palabra en Isaías. Y el Señor en Isaías 1:16 también dice: lávense, límpiense y aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Miren, mis hermanos, si las obras no son fruto del Espíritu Santo en nosotros, si no son fruto, movidos por la palabra del Señor, sabedores de que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo, ganada en el Calvario por nosotros, y que hemos sido destinados para buenas obras de acuerdo a la palabra, si no es así, nuestras obras son trapos de inmundicia. Porque si nuestras obras están hechas para dar imagen a lo que yo hago y a buscar aprobación delante de los demás, son obras de maldad. Pero si las obras que el Señor me manda hacer son para la gloria y la honra de su nombre, esas obras siempre van a ser olor fragante delante de Él. Amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Gracias. Aquellos que hacen, pero le están dando cabida al pecado y no hay frutos de arrepentimiento. Tremendo. Y eso lo encontramos con mucha frecuencia. Quienes hacen obra pero sin sustento. Buenas obras ante los demás, sí, es cierto, pero imperfectas ante Dios. Y esa es una realidad que la vivimos constantemente. Entonces, cuidémonos de no caer en esa trampa. Amén, mis hermanos. Entonces viene recuérdate, no se te olvide. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. 2 instrucciones claras. Bueno, 3 en realidad. 1, acordarme. 2, guardarlo. Y 3, arrepentirme. Hebreos 2:1, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Acordarse es traer a memoria, no olvidar. Uno de los serios problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que somos olvidadizos. ¿Me equivoco? Ya se me olvidó que estaba diciendo. Somos olvidadizos. Con mucha frecuencia olvidamos y generalmente olvidamos las bondades y la misericordia y la fidelidad del Señor, pero no olvidamos lo malo que nos puede pasar, que ese es un problema del corazón del hombre. Pero es necesario traer a memoria, es volver a la palabra, volver a las sendas antiguas, volver a la esencia. Es traer esa experiencia del Señor en nuestras vidas, fundamentado en lo que la palabra dice. Es caminar en un arrepentimiento continuo y constante. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aquel que dice que no comete pecado hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, yo sí peco. Pero el Espíritu Santo en mi vida lo que me lleva es a reconocer la falta, la falla, el no haber dado en el blanco y buscar prontamente el arrepentimiento. El problema es olvidarse. El problema es no recordar la palabra. El problema es no llegar al arrepentimiento. Y si no llego al arrepentimiento, no puedo anhelar que se desarrolle en mi vida la santidad del Señor. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y si yo quiero verlo cara a cara en su presencia en el momento que corresponda, es mi responsabilidad buscar la santidad en la palabra, en el arrepentimiento, pero también dar un testimonio genuino de esos frutos de arrepentimiento en mi vida, sin necesidad de hacer ningún alarde ante los demás. Y entonces el Señor también advierte, mira, si no haces todo eso, voy a venir sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mis hermanos, tenemos un problema. Tendemos a postergar los temas importantes. Yo lo tengo. Yo no sé si ustedes, yo sé que ustedes son bien pilas, pero yo sí, tengo esa tendencia a veces de postergar las cosas importantes. O por pereza, o porque no quiero enfrentar una situación, o por temor, o por no sé qué pasa, pero muchas veces eso pasa. Y entonces postergar lo importante es como que hacer y obedecer en algo en forma tardía. Y lo tardío no es agradable al Señor. Si yo obedezco de manera tardía, ¿es obediencia o no es obediencia? No. Llame a los bomberos, mire, se está quemando mi casa. Ahí vamos a llegar. Y llegan a las 3 horas. ¿Qué pasó? Un llamado. ¿Tenían la responsabilidad y la obediencia de atender y cuidar ese incendio? Sí, pero lo hicieron tarde. Resultado, desastre. Pero viene el Señor y también habla de algo que es rescatable dentro de la iglesia de Sardis, y dentro de nosotros también necesitamos ver que eso también es rescatable en nuestra vida. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ese es el remanente fiel temeroso del Señor, mis amados hermanos. Aquellos que son dóciles a la dirección del Espíritu Santo. Aquellos que buscamos la santidad, y digo buscamos porque yo sí la anhelo honestamente, aunque soy tan inútil para alcanzarlo por mí mismo. Aquellos que buscan la santidad y acuden prontamente al arrepentimiento, que son conscientes de su batalla interior y reconocen su necesidad del Señor. Josué, casa Josué. El Señor nos ha establecido como una congregación de batalla, ¿cierto o no? Y esa batalla está presente en nosotros. Y es la conquista de Canaán, que es nuestra
territorio interior. Si nosotros caminamos conforme a esta instrucción del Señor, como ese Josué que conquistó la tierra prometida, y que el Señor nos lleve por su espíritu y su sangre a conquistar el área de nuestro corazón, esa vieja naturaleza, nosotros vamos a ser parte de ese remanente fiel, porque no es por nuestro propio mérito, sino es por gracia de Él. Y esa conquista solo la podemos alcanzar por su gracia, por su presencia, por su obra. Pregúntate, pero no me respondas. ¿Tú lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿Lo estás buscando? ¿Eres dócil al Espíritu Santo? ¿Acudes prontamente al arrepentimiento, a pedir perdón, a extender perdón? ¿Eres consciente de tu batalla interior? ¿Reconoces la necesidad que tienes del Señor? Y esas preguntas me las estoy haciendo a mí mismo. Salmos 119 del 8 al 12. Okay. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Amén. Pues miren, el Señor nos advierte, pero también nos dice qué hacer, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de Él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar su palabra. Ahora, si yo no conozco la palabra, ¿cómo la voy a guardar? Entonces me encuentro en la necesidad de conocer su palabra. Amén. Si no te busco de todo corazón al Señor, no lo busco en oración, no lo busco en el estudio, en la lectura de la palabra, en ese tiempo para mí, en mi relación con Él. Entonces, ¿guardo en mi corazón sus dichos, su palabra, sus promesas, sus instrucciones? ¿O solo las tengo ahí como una referencia? La necesidad de aprender, porque no lo sabemos todos, amados hermanos, no lo sabemos todo. Necesitamos aprender continuamente. Y la principal cátedra que aquí se nos ha enseñado y se nos ha dicho es la cátedra de la palabra bendita del Señor. Amén. Aprender a ser vigilantes. Miren, el Señor nos manda a ser vigilantes, pero tampoco nacemos sabiendo hacerlo. Entonces necesitamos aprender a hacerlo, ¿sí? Para aprender necesitamos de la sabiduría del Señor, porque con la sabiduría humana es imposible vigilar lo espiritual. ¿Sí o no? Entonces, Santiago del 1, del 5 al 6, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La sabiduría humana, mis hermanos, es imperfecta totalmente. Amén. La única sabiduría perfecta es la que viene de Dios. Y para discernir y entender lo espiritual y ser vigilante de lo espiritual, no podemos hacerlo con la sabiduría humana, no empata. Necesitamos hacerlo con la sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, no la tengo, es cierto, porque el Señor dice, si no la tengo, pídela. Y se te va a dar en abundancia. Y no se te va a criticar porque no sabes, porque no tenés esa sabiduría. Al contrario, dice el Señor, me voy a gozar con que me lo pidas. Amén. Pero pidámoslo creyendo que lo vamos a recibir. Eso es pedir con fe. Eso es pedir con fe. Ayer oía a un pastor hacer una anécdota que decía que en la esquina de la iglesia había una cantina y que se pusieron a orar toda la congregación para que el Señor quitara esa cantina. Como a la semana dice que cayó un rayo
y destruyó la cantina. Y el dueño de la cantina fue a demandar al pastor y a la iglesia porque se le había quemado el rayo. Yo creo que han de haber oído ustedes, ¿no? Seguro que sí, no es anécdota mía que conste. Y entonces el dueño de la cantina ante el juez le dice, mire, es que ellos oraron y cayó un rayo sobre mi cantina y la quemó. Y entonces viene el pastor, mire, nosotros oramos, pero no creímos que iba a pasar eso. Y entonces el juez le dice, mire, me sorprende ver que un pagano reconoce que el Señor hace el milagro y un pastor que no cree que el Señor puede hacer la obra. Qué tremendo, ¿verdad? Pero bueno, pidamos con fe, sabiendo que lo vamos a recibir. Esa es la parte importante. Ahora, discernir, que la parte que nos toca y queremos aprender a hacer, es la capacidad de distinguir entre dos cosas con la sabiduría de la palabra de Dios y la instrucción del Espíritu Santo. Eso es discernir. Pero si nosotros estamos en un ambiente donde se levantan opiniones de diversos tipos, y hay una opinión para acá y hay otra opinión para acá, y resulta que queremos nosotros entender esas opiniones en base a nuestro propio criterio, o a lo que dicen, o a nuestra propia sabiduría, mis hermanos, estamos fritos. Lo natural debe discernirse por medio de lo espiritual. Y entonces solamente por medio de lo que dice la palabra del Señor y la instrucción del Espíritu Santo, porque esa es la única y verdadera sabiduría y la única capacidad de discernir correctamente. Amén. Tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. En 1 Crónicas 12:32, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Dice de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este era un pequeño grupo que tenía discernimiento dado por el Señor, y los demás lo escuchaban a ellos y hacían lo que ellos decían. Pero ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, que tenemos el Espíritu del Señor? ¿Cuánto más nosotros, cada uno de nosotros, que tenemos la palabra del Señor a la mano? Todos nosotros estamos capacitados para discernir, pero también para advertir. Amén. El tiempo que estamos viviendo, y no me lo negarán, está el aumento de las mentiras y los errores espirituales. Cada vez hay más mentira, cada vez hay más semiverdades, cada vez hay más engaños, cada vez hay más error espiritual, tristemente, en muchas iglesias. Necesitamos estar conscientes, mis hermanos, de las falsas enseñanzas y los falsos maestros, para que podamos mantenernos firmes en su palabra. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesucristo. Amén. Presten atención, mis hermanos. Lo que escuchen, confróntenlo con la palabra. Lo que escuchen, oren y pregúntenle al Espíritu Santo. No crean todo lo que se dice, inclusive aquí, y lo que yo estoy diciendo en este momento, si usted no va y lo verifica con lo que dice la palabra del Señor. Por favor, no caigamos en ese letargo espiritual de creer todo lo que dicen aquellos que dicen ser aparentemente super espirituales. El diablo se viste de ángel de luz. ¿Cuánto más no hay tanto engaño espiritual en el mundo en este momento? ¿Me equivoco? Y discernir no es simplemente aceptar lo que otros dicen que es la verdad. Mi hermano, tú y yo hemos sido capacitados para conocer la verdad. Y no por nosotros mismos. Hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor, por los maestros que el Señor pone para instruir, por la experiencia que tenemos con Cristo. Amén. Por lo tanto, seamos como los de Berea.
Lo que oímos lo vamos a confrontar y saber si es cierto o no es cierto. Necesitamos discernir entre la verdad y el error. Estamos llenos de engaño. 1 Corintios 2:14, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario, mis hermanos, discernir espiritualmente. Ya lo hemos dicho, por el Espíritu del Señor, por la palabra, por la experiencia. ¿Por qué? Porque ese es un privilegio que nos ha sido concedido a nosotros por gracia, por ser llamados hijos de Dios, por haber recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque se nos ha revelado la palabra por el Espíritu. Eso no lo tiene el mundo, no lo tienen aquellos que no tienen el Espíritu, porque para ellos es locura, pero para nosotros adquiere sentido cuando el Señor dice algo. Entonces, debemos estar constantemente alertas en aquello que es correcto y lo que no es correcto. Discernir entre el bien y el mal. El mal se está penetrando de tal manera que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo el día de hoy. ¿Cierto o no? Tenemos que aprender a discernir eso. Discernir, miren, cosas tan elementales como lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. A veces aparecen comentarios, cosas, informaciones y uno como que no le cae a uno, no le hace sentido, ¿no? Hay algo que le dice a uno, no, eso no está bien. ¿Ya? Hay que prestar atención a esa señal, hay que prestar atención a ese aviso. Tenemos que discernir la verdad y el error a través de la obra del Espíritu Santo y la revelación de la palabra. El Señor nos vuelve a insistir, si no es por el Espíritu y por la palabra, no podemos, mis hermanos. Por eso es el llamado que el Señor está haciendo para nosotros, para este tiempo tan peligroso. No sé si me estoy explicando. ¿Estamos viviendo tiempo peligroso? ¿Estamos en riesgo nosotros y nuestras familias? Lo estamos, si no nos ponemos atentos. Tenemos que descubrir errores que encontramos en la cultura. Miren, la cultura está llena de cosas muy interesantes, muy bonitas, pero tiene errores. Tradiciones que tienen errores y que no son nada que ver con la cosa, con el Señor. Encontramos literatura de cualquier tipo que parece toda muy bonita, pero está con errores y desvían. ¿Qué me dicen de las noticias? A ver, ¿quiénes han estado atentos a lo de los bloqueos? Y vayan a buscar noticias y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y ya no sabe uno a quién creer. Entonces lo que he optado es mejor no ver noticias. ¿Y las redes? ¿Qué me dicen de las redes sociales? ¿Qué bombardeo hay en las redes sociales? Miren, si nosotros estamos siendo bombardeados, teniendo un poco más de criterio que los jóvenes y que los adolescentes, cuánto más ellos están siendo engañados, seducidos, movidos por la mentira y el engaño a través de esas redes. Y los niños, ¿dónde me los dejan? ¿Me equivoco? Los medios de comunicación son tan tendenciosos, amarillistas, que no hablan la verdad. Entonces, ojo, mis hermanos, tengamos cuidado en este tiempo. Aquellos falsos profetas que agregan opiniones y filosofías humanas a la sabiduría de Dios. Ojo, esta parte es sumamente peligrosa si prestamos atención a eso. Tenemos que identificar eso. No podemos meter criterios personales, ideas propias, porque a mí se me ocurrió que esta es la correcta interpretación de la palabra y lo voy a presentar ante los demás y lo voy a enseñar, y peor aún que me lo crean. ¿Qué les parece? Y nosotros podemos creerlo. Ojo, tengamos cuidado. Todo
Pongámoslo en tela de juicio. Aquellos que sustituyen la verdad de la palabra por reglas hechas por el hombre. Aquellos legalistas, ¿verdad? Esto sí, esto no, y se ponen una rigidez tremenda con un legalismo horrible y nos envuelven y nos coartan la verdadera libertad que nos da el Señor en Cristo. Por favor, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La misma palabra lo revela, nos advierte. Introducirán encubiertamente, no lo van a hacer así tan abierto y tan explícito, ¿verdad? Va a ser así, bajo de agua, suavecito, y se va penetrando como cuando la humedad penetra una pared. Ya cuando está ahí metida, ya no se puede sacar. Gálatas 1:6, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren, lo que Pablo está mostrando en esta cita es tremendo. ¿A quién le está hablando? A aquellos que recibieron el evangelio. Y se sorprende. ¿Cómo es posible que recibiste el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, y te has ido para buscar otra doctrina y seguir otra doctrina? ¿Puede pasar, mis hermanos? Estamos expuestos a que nos pueda pasar. Por eso es la advertencia del Señor a prestar atención a estas cosas para este tiempo, porque es cuando más se están levantando estos engaños y estas mentiras. Ahora, ¿a quién o qué necesitamos vigilar? A ver, aquí hacemos una encuesta. ¿Perdón? A ti. Vamos a vigilar a Emperatriz. ¿Alguien? No, sí, Emperatriz tiene razón, pero está hablando de ella misma y yo estoy hablando de mí mismo. Entonces, ¿a quién tengo que empezar a vigilar? Pues a mí mismo. Yo no puedo caminar en la línea que el Señor quiere si antes yo no verifico mi propia vida espiritual. Yo no me puedo levantar con el dedo señalando a los otros, mira, ya te vigilé, ya te encontré, ya te controlé. ¿A cuenta de qué? El vigilar no es señalar y condenar. El vigilar es escudriñar, es revisar, es analizar, es preguntar al Señor. Pero también, mis hermanos, hay hermanos con sabiduría que también nos enseñan a darnos cuenta de esos errores en nosotros, ¿o no? Miren el espejito. Es a mí mismo. Salió bonita la imagen, ¿verdad? La chilera. Miren, mis hermanos, vuelvo a repetir, estamos en tiempos de engaño y confusión. Y nuestro peor enemigo es nuestra vieja naturaleza. Así que déjenme decirles que dormimos con el enemigo. Y el enemigo no es su pareja. No es su cónyuge. El enemigo soy yo mismo. Salmo 139, 23, por favor, Jorge. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué le preguntamos al Señor que nos examine? Porque nosotros no podemos examinarnos a nosotros mismos porque carecemos de la solvencia para darnos cuenta de lo que hay en nosotros. Quien nos lo revela es el Señor. Y si quiero corregir, y si quiero cambiar, y necesito hacerlo, ¿a quién acudo? Señor, examíname. Pero aquellos niños que los llevan al pediatra para que los examinen y salen correteando de la sala del pediatra y se van para otro lado, a veces parecemos esos niños que no queremos ser examinados, ¿cierto o no? Mis hermanos, es una bendición y una necesidad para nosotros que el Señor nos escudriñe, que Él meta su mano en nuestro corazón, que Él nos muestre
mis pensamientos, que muestres mis intenciones. La palabra es como espada de doble filo que discierne lo más profundo de nuestro corazón y separa nuestra alma de nuestro espíritu y descubre nuestras intenciones. Miren, nuestro corazón tiene doble interés, doble intención y necesitamos descubrirlo. Miren, yo me he encontrado en varias situaciones a través de esta palabra pidiéndole al Señor que descubra la intención de mi corazón. Y créanme, me he encontrado en momentos en que tengo una doblez de corazón, una doblez de intención. Y caigo en cuenta y digo, ay Señor, pero qué feo lo que hay ahí. Pero bendito sea el Señor que aunque me sienta mal por lo que veo, me lo está mostrando para corregirlo. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí sí. 1 Corintios 16:13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Mantenernos alertas, ser vigilantes. ¿Sí? Permanecer firmes en la fe es porque con mucha facilidad podemos flaquear. Entonces nos está diciendo, manténganse firmes. Hay peligro, hijos, dice el Señor. Manténganse firmes y no teman, sean valientes y esforzados. El Señor se lo dijo a Josué, te mando que seas valiente y esforzado y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Por lo tanto, el que nos envía a ser valientes y esforzados, tenemos la certeza total y completa que el Señor va con nosotros, que no vamos solos, que en este tiempo adverso, difícil, engañoso, mentiroso, el Señor está sosteniendo nuestra mano, nuestros pies, todo nuestro ser y nos está guiando y que no va a abandonarnos aunque pareciera que no está presente. Y aunque algunos caigamos, es que como no lo siento, miren, no es asunto de sentir, es asunto de creer que si Él dice que va a estar con nosotros, ahí está. Amén. Tenemos que ser vigilantes de nuestra propia familia desde la perspectiva que primero hemos sido escudriñados nosotros. Si no lo hacemos de esa manera, mis hermanos, estamos cayendo en un grave error. Estamos cayendo en el señalamiento, en el juicio, en evaluar lo que los demás hacen, en condenar, en regañar, en advertir. Pero ¿y yo qué? ¿Sí? Miren, yo antes de que el Señor me rescatara mi vida, exigía a mi hijo aquello que yo no estaba dispuesto a hacer. Qué hipocresía, ¿verdad? Miren, tremendo. Era terrible esa situación. Aquellos que dicen, mira, no tomes, pero con el vaso en la mano, ¿verdad? No, si yo voy a vigilar a mi propia familia, tiene que ser desde la propia perspectiva de mi testimonio, de la presencia de Cristo en mi vida. De que yo ya estoy pasando y sigo pasando y continuaré pasando por el proceso de transformación del Señor en mi vida. Y solo así puedo llegar y ser vigilante de los que amo, de los que más cerca están de mí. Porque a veces podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Y no se trata de eso. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ser vigilante de nuestra familia y la relación familiar tiene que estar fundamentada en el temor de Dios. En estar sujetos unos a otros en Cristo. Que Cristo sea el vínculo de unidad en cada uno de los miembros de la familia. Porque esa relación de miembros de la familia nos la muestra Colosenses 3 del 18 al 21. Por favor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo que el Señor nos está diciendo a través de Pablo en esta cita es, miren, este es el secreto de mantener una relación armoniosa dentro de la familia. Porque nos está dando dirección de cómo mantener una relación de esposos, relación de padres e hijos, relación de hijos con padres, relación entre hermanos de manera armoniosa. Una cosa es tener una relación y otra cosa que en esa relación haya armonía. ¿Sí o no? Y la armonía solo la puede dar la presencia de Cristo en la familia. Y la presencia de Cristo en la familia se da solo y solo si en cada uno de los miembros de la familia habita Cristo en su corazón. ¿Podemos hablar de familias cristianas? Sí, y solo sí, si cada miembro de la familia tiene a Cristo en su corazón y ha sido rescatado. De lo contrario, son hijos e hijas de Dios que viven en una familia. ¿O no? Pues sí, creo yo, pues. Así pienso, a lo mejor, quién sabe, quién quita. No, es importante. Es importante. Testimonio, mis hermanos. Y el testimonio se da primero en casa. Testimonio. Testimonio que Jesús vive. Testimonio que estamos caminando en sus preceptos. Que estamos enseñando a nuestros hijos la palabra. Que le estamos diciendo, hijos, por aquí es el camino. Y no con tanta palabra muchas veces, pero sí en la forma como ellos nos ven a nosotros los padres, actuar, caminar, vivir. En la relación con nuestra pareja. Porque la relación de nuestra pareja va a determinar lo que nuestros hijos vayan a buscar en su pareja. ¿O no? Sí. Si el hijo varón ve que la mamá es una mujer virtuosa, que está siempre presente, hay gozo, hay alegría, hay unidad, hay respeto, ¿qué va a ir a buscar como pareja a ese hijo? Pues una mujer que tenga las mismas virtudes de su mamá, ¿o no? Porque es lo que está viendo y lo que está aprendiendo. Y viceversa, cuando las hijas quieren ver al príncipe azul vestido de sapo, de rana, no sé, que va a querer tener algo o alguien que se parezca a su papá por la forma como trata a su mamá. Y eso es testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Ahora nos lleva a ser vigilantes de nuestra congregación. ¿Ustedes creen que nosotros debemos vigilar nuestra congregación? ¿Quién es nuestra congregación? Voltee a ver a su lado, a su izquierda, a su derecha, atrás y adelante. Somos miembros de la misma congregación. Somos miembros de la misma familia. ¿Sí? Si primero nos hemos escudriñado nosotros y dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, si permitimos que el Señor esté trabajando en nuestra familia, ya va a expandir ese círculo a nuestra familia espiritual. Porque nosotros somos llamados también a cuidar de nuestra familia espiritual. Al final de cuentas es la familia que nos va a acompañar en la presencia del Señor en la eternidad, ¿o no? No necesariamente nuestra familia sanguínea. Esperamos en el Señor que todos sí, ¿verdad? Tenemos que cuidar de nuestra congregación. Pero no estamos hablando solo de cuidar a los hermanos en el sentido de estar controlándolos, vigilándolos, este sí, este no, mira lo que hizo, mira lo que dijo, lo que no dijo, lo que sí hizo, el testimonio y se peleó con no sé quién y no se ha arrepentido y no se ha reconciliado. Miren, son cosas que suceden en todas las familias, no digamos en las congregaciones, ¿sí o no? Bien, pero en la congregación nosotros tenemos que ver y hacernos preguntas importantes. ¿Se predica la verdad de la palabra? ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Casa Josué? Yo diría que sí. Yo estoy seguro que sí, por los años que tenemos de aquí, lo que el Señor nos ha permitido tener, sí.
Pero esta pregunta no es solo para Casa Josué, mis hermanos. Esta pregunta tiene que ser para toda congregación. Si yo voy a ir a otra congregación o el Señor me manda a ir a otra congregación, yo me tengo que hacer esta pregunta, ¿o no? Y tengo que ver, miren, ¿esta congregación se denuncia el pecado? ¿O solo se le habla a la gente lo que quiere oír? Y solo se trata de hacer shampoo de cariñito, como nos dice Ángel, ¿verdad? O cariñito de shampoo, no sé cómo es la cosa, pero ustedes ya me entendieron. ¿Se exhorta al arrepentimiento? Aquí sí. Yo puedo decir que sí. ¿Y ustedes qué dicen? Pero hemos ido a otras congregaciones y nos hemos dado cuenta que posiblemente no. Miren, la iglesia de Jesucristo está en todo el mundo. Y en la iglesia de Jesucristo estas preguntas deben hacerse. Primero no las hacemos para nosotros. Se enseña la palabra, a obedecer al Espíritu Santo y a buscar la santidad. ¿Es eso vigilar nuestra congregación? Totalmente. Porque si no se está haciendo, mis hermanos, tenemos pleno derecho de ir con los que el Señor ha puesto en autoridad y decirle, ¿qué está pasando? ¿O no? Necesitamos de esto y porque no nos están sirviendo la comida que necesitamos. Y de la alabanza es la adoración genuina y no mera apariencia sin sustento de verdadera espiritualidad. Miren, mis hermanos, tristemente nos encontramos eso hoy en muchos lugares. Mucha luz, mucho show, mucha apariencia, mucho humo, mucho de todo. Excelentes cantantes, pero no tienen carácter de adoradores. Miren, es duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad. ¿O no? La adoración al Señor tiene que ser genuina. Y el Señor dice, llegará la hora que adorarán en espíritu y en verdad. Si la verdadera adoración no va en espíritu y en verdad, perdón, pero no es una adoración genuina. Hermanos adoradores, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? Es importante porque es nuestra familia espiritual. Es donde estamos siendo alimentados, es donde estamos siendo instruidos, es donde el Señor quiere que nosotros crezcamos en ese crecimiento espiritual, ese hombre interior en nosotros que vaya creciendo y cada vez más y más y más. Y por eso Él estableció esos ministerios. ¿Para qué? Para que nos edifiquen a nosotros. Para que a la vez nosotros edifiquemos a otros con esa verdad. ¿Me estoy explicando? Tenemos que ser vigilantes que se cumpla la gran comisión, mis hermanos. Nuestras asambleas, nuestras congregaciones no tienen que ser lugares de entretenimiento. El Señor nos hizo un llamado y un llamado muy claro. Ir y evangelizar, así como nosotros fuimos evangelizados en su momento. Y la responsabilidad de evangelizar no es solo de la congregación. A ver, cuando hacen un retiro y tal vez yo me animo y voy a evangelizar con ellos. No, mis hermanos, la evangelización es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros, en donde vayamos, en donde caminemos, en la persona que nos encontremos en el trabajo, en el bus, en la cola del mar, en donde sea, podemos hablar de Jesucristo y del evangelio de Jesucristo. ¿O no? El Señor nos llama epístolas ambulantes. Estamos cumpliendo ese propósito. Mis hermanos, el mundo le urge a Cristo. Al mundo le está urgiendo Cristo, porque cada vez está más desviado del Señor. Y solamente Cristo puede rescatarlos y puede liberarlos. Pero ¿quién les dará el mensaje si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Estamos dispuestos a hablar de Cristo? Y no solo hablar de Cristo, sino fortalecer lo que decimos con nuestro propio testimonio.
Francisco de Asís decía, vayan y evangelicen, y solo si es necesario, hablen. ¿Sí? Nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero si no están sustentadas con nuestro testimonio, que habla mucho más fuerte que nuestras palabras, entonces son palabras vacías. ¿O no? Lucas 24, del 46 al 47, por favor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Que se predique el nombre de Jesucristo, el único y verdadero Rey, Señor y Salvador. No hay otro camino para llegar al Padre si no es Jesucristo. Amén. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Amén. Si no hay arrepentimiento, se vuelven en cristianos nominales que son llamarada de tusa por un tiempo y después vuelven a ser igual o peor que antes. El perdón de pecados solamente puede venir por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre puesta en favor de todos aquellos que crean que Jesús es el Hijo de Dios y lo reconocen como Salvador y Señor y se arrepienten de sus pecados. Y son trasladados así del poder de las tinieblas al reino de la luz, porque es obra de Cristo. Nosotros a pura pena hacemos un poquitito así diciendo Jesús es el Señor, arrepiéntase. No es obra nuestra, mis hermanos. Y debemos ser vigilantes de poner en práctica la misericordia. ¿Se recuerdan que el Señor nos ha enseñado aquí la espada de doble filo? Evangelización, misericordia. Santidad, misericordia. ¿Tienen presente esa imagen? ¿Sí? La misericordia no la podemos abandonar. Por favor, Jorge. Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Dónde se practica la misericordia? ¿Solo en la calle con aquellos que tienen alguna necesidad? ¿En dónde, perdón? En casa. ¿Dónde más se practica la misericordia? En el trabajo. ¿Qué más? En la iglesia, en la sociedad. Sí, en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos se practica la misericordia. ¿Por qué? Porque la verdadera necesidad que tiene una persona es la necesidad de Jesucristo, más que el pan para satisfacer el hambre que tiene en su estómago, sin dejar que éste sea importante. Aquel indigente que no tiene que comer, miren mis hermanos, alimentémoslo y prediquémosle. ¿Sí? Pero la misericordia es entre nosotros, compasivos. ¿Somos compasivos en casa? ¿Somos compasivos unos con otros? ¿Nos amamos fraternalmente? ¿O unos me caen bien y otros no muy bien? Estos son los míos de la foto y aquellos son los rechas, ¿verdad? No, de ninguna manera. ¿Somos amigables? Podemos ser tímidos, sí es cierto, pero también somos amigables. ¿Me hacen algún daño? No voy a regresar yo el daño que me hicieron. No dar mal por mal, mucho menos maldición por maldición. A todos bendigamos. Mis hermanos, si el Señor nos bendice y todos somos tan amados del Señor como lo soy yo, entonces tratemos a nuestro prójimo como amado del Señor, haya recibido o no haya recibido a Cristo.
porque es igualmente amado, porque también por esa persona vino Cristo y entregó su vida en la cruz. Amén. Bien, se terminaron los balazos. El Señor me puso 2 citas como una exhortación final para nosotros el día de hoy. Estas citas son puestas por Él y es Él hablándonos a cada uno de nosotros. Y empezó hablándome a mí, créanmelo. Efesios 5, 15 a 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, aprovechando el tiempo. El tiempo, mis hermanos, que estamos viviendo es un tiempo sumamente peligroso, espiritualmente hablando. Además de que es un tiempo muy peligroso en lo natural, en todo lo que está pasando. Y 1 Corintios 16, 13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Este es un llamado del Señor para cada uno de nosotros. En este tiempo y en todos los tiempos, el victorioso siempre ha sido Cristo. Y si Jesucristo está en nosotros y Él ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a abandonar, déjenme decirles que en Jesucristo seremos victoriosos. Así que no debemos de temer, mis hermanos. No permitamos que el temor invada nuestros corazones en lo que está pasando. No le demos cabida al temor. Démosle cabida a la certeza y la confianza que Cristo vive y que Él está con nosotros y que jamás se ha visto justo desamparado. Amén. Así que no nos preocupemos si se va a acabar el huevo en los supermercados o como en la pandemia el papel de baño, que nunca entendí por qué. Nunca va a pasarnos nada si estamos en el camino del Señor. Y cualquier cosa que pase no está fuera del propósito y la voluntad del Señor para nuestras vidas. Amén. Así que clamo al Señor que me haya permitido trasladar lo que Él quería decirnos. Y les invito a reflexionar, a recapacitar, a mantener esto presente y mis hermanos, que el Señor nos guíe, que el Señor nos guarde, que le busquemos a tiempo y a destiempo, que busquemos su dirección, su palabra, que nos dé la gracia de aprender, de entender, de obedecer su palabra y la gracia de la docilidad de ser guiados por el Espíritu Santo en este tiempo y ser luz en medio de la oscuridad. Amén.